Bienvenidos a El Universitario Podcast, un concepto de divulgación y comunicación pública de la ciencia que tiene como finalidad conversar con científicos expertos en diferentes áreas del conocimiento y de esta manera generar contenidos de divulgación científica cuya meta es socializar y visibilizar el quehacer académico, científico y de investigación que generan catedráticos en todas las universidades públicas y privadas del estado de Chihuahua. Este es el episodio número 14 de esta primera temporada. El Universitario Podcast se produce desde las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, que es universidad sede de esta primera temporada. Hoy conversamos con un catedrático universitario experto en el manejo de recursos naturales, ordenamiento territorial y sistemas de información geográfica. No te puedes perder este episodio número 14. Aquí inicia el Universitario Podcast. Universidad Tecnológica de Chihuahua, sede 2025 del Universitario Podcast. Nuestro invitado de este episodio es doctor en Filosofía en Recursos Naturales por la Universidad Autónoma de Chihuahua, especialista en sistemas de información geográfica. Ha impartido cátedra en las facultades de Ciencias Agrotecnológicas, de Ingeniería y desde luego en la Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACH. Es miembro del cuerpo académico Ecosistemas Pastoriles y Forestales y es colaborador además en el cuerpo académico Territorio y Sustentabilidad. Con experiencia en instituciones académicas y gubernamentales, se ha desempeñado en un papel clave en el manejo de recursos naturales y ordenamiento territorial, apoyado en sistemas de información geográfica y percepción remota. Sus intereses de investigación se centran en planificación del uso de suelo, percepción remota óptica, evaluación multicriterio, conflictos de uso de suelo, mapeo de servicios ecosistémicos, análisis espacial multivariado, entre otros. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del anterior CONACYT. También cuenta con la distinción como profesor de tiempo completo con perfil deseable PRODEP por parte de la Secretaría de Educación Pública. Pertenece a la Sociedad de Especialistas Latinoamericanos en Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial, Sociedad Mexicana del Manejo de Pastizales y la Sociedad Internacional de Manejo de Agostaderos, de la cual desempeña funciones como secretario en la sección México. Cuenta con más de 40 publicaciones entre artículos internacionales de alto impacto, artículos de divulgación, capítulos de libro, memorias de congresos, entre otros. Ha impartido más de 50 cursos presenciales y virtuales, tanto a la iniciativa privada como en aulas en el estado de Chihuahua principalmente, así como en distintos estados del país. Doctor Jesús Alejandro Prieto Amparán, bienvenido a El Universitario Podcast. Muchas gracias, gracias por la invitación, el espacio para compartir aquí pues algunas cosas, ¿no?, que quisiéramos platicar, difundir, y que la sociedad pues conozca un poquito de lo que hacemos. Pues muchísimas gracias a ti que atiende la invitación del Universitario Podcast para formar parte de este concepto de divulgación y comunicación pública de la ciencia, cuya finalidad es justamente crear contenidos como este podcast y llevar a nuestra audiencia información interesante con un lenguaje que todos podamos entender y sobre todo comprender. En el Universitario Podcast nos gusta iniciar esta entrevista con una pregunta básica para darle contexto a esta conversación y es la siguiente: ¿en dónde inicia tu historia como científico? ¿Por qué elegiste esta carrera? Ok, bueno, es una historia muy, muy interesante y se va construyendo, o recuerdo, ¿no? Yo quería estudiar una ingeniería en sistemas computacionales porque me llamaba la atención desde la preparatoria, bachilleres, las computadoras. Entonces yo decía, una carrera o algo que tenga que ver con computadoras. Y en aquellos entonces, te hablo del 2009, más o menos 2008, pues estaba en auge esas carreras, o sea, se saturaba. Entonces, por alguna razón, pues lo intenté ahí y no quedé, ¿no? Entonces, por ahí salió otra carrera que era de recién creación, o sea, tenía poco tiempo, y es ingeniero en desarrollo territorial, ¿va?, que está hecho en la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas. Ahí pues me enteré que sí manejaban algo de asuntos de computadoras, entonces dije, bueno, pues ya eso me agrada, ¿no? Y resulta que en esa carrera manejaban, y fue la primera vez que lo escuché, algo que llamaban sistema de información geográfico, vectorial, ¿va? Bueno, cuando hablamos de vectoriales es estar hablando de dibujitos, ¿no? Puntos, líneas y polígonos, pero que nos permiten representar el mundo real, ¿no? O sea, como por ejemplo el Google Maps, que lo utilizamos siempre, ¿no? Hay una línea
que se traza y que nos dice hay que ir de aquí a aquí para llegar, no sé, al Oxxo, por ejemplo, ¿no? Entonces es una línea. Eso es cuando hablamos de vectorial, ¿no? Entonces, la primera vez que tomo ese curso, pues me interesa, ¿no? Porque eran computadoras, pero además tenía que ver con otro asunto como de geografía. Y también la geografía me gustaba un poco desde la secundaria. Entonces, como que llegaron esas dos cosas y se combinaron. Luego siguieron otros cursos que tenían estas temáticas y ahí había profesores hay todavía profesores del INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que pues fueron el pilar, ¿verdad?, para yo aprender muchas cosas. De ahí mi interés. Entonces mi carrera pues en ese entonces fue lo que me llamó la atención, pero en ese entonces todavía era a nivel pues carrera, ¿va? O sea, yo iba acabando la carrera y luego, ¿y qué sigue? ¿Va? ¿Qué sigue después de esto? Entonces siguió, y una parte muy, muy, muy importante, ¿no?, que yo siempre les comento a los estudiantes, sean mis estudiantes o no, les digo, siguió el servicio social. En el servicio social me topo también, ahí había un proyecto, una colaboración entre profesores de la facultad con gente de Semarnat, la que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una secretaría a nivel federal, ¿verdad? Entonces la Secretaría tenía un proyecto de trabajar con imágenes de satélite. O sea, teníamos que, como un rompecabezas, ¿no? Teníamos que unir esas imágenes de satélite y luego empezar a dibujar todas las áreas de cultivo, ¿no? O sea, los campos, los pivotes. Pivotes pues son aquellas áreas, ¿no?, que están como en un circulito y bueno, pues que tienen una función en específico. Pero nosotros, o lo que nos pedían, o la Semarnat lo que quería era tener cuantificado, ¿va?, cuánta superficie agrícola había en el estado. Entonces, pues era complicado en ese momento hacer una cuestión como de censo físico, ¿va?, o presencial. Entonces querían empezar por una estimación, ¿va?, o sea, lo más cercano que se pudiera saber en cuánto era la superficie. Ya después por tipo de cultivo, pero ese era el primer inicio, ¿no? Entonces las materias o la carrera en general, luego el servicio social y repetí ahí mismo porque me gustó mucho, repetí prácticas profesionales. Entonces también ahí continué con eso, ¿no? Era otro proyecto, pero también tenía que seguir trabajando con esa área, porque en ese entonces, hablo más o menos del 2011, 2012, había un departamento que se llamaba geomática. Entonces, otro concepto que también yo no conocía y empecé a indagar, ¿qué es geomática? ¿Qué es geomática? Entonces, geomática reúne diversas cuestiones de sistema de información geográfica, de percepción remota o imágenes de satélite, ¿verdad?, de ¿cómo se llama?, de ver dónde están las cosas. Ese es como lo que integra un poquito la geomática. Y digo, bueno, es un área también que dije, es muy interesante, pues bueno, continué ahí. Salgo y los digo, pues ya iba con una inercia muy interesante y llega a la facultad un profesor que venía de Durango, de hecho es el doctor Alfredo Pinedo, ¿no?, que ahorita es el actual director, ¿no?, de la Facultad de Zootecnia y Ecología, pero él venía llegando y venía dando un curso de Sistema de Información Geográfica. Entonces me acerco con él porque dije, pues alguien ya diferente, ¿no?, que traía otras ideas. Y él, pues platico con él y luego hay una buena sinergia muy, muy interesante entre yo aprender de él y él dice, pues ayúdame con unas cosas, proyectos que él traía en ese entonces. Entonces digo, bueno, pues aprendo más, ¿no? Entonces era mucho interactivo, ¿no? O sea, yo tenía que estar metiéndome a buscar. YouTube en aquellos entonces pues tenía contenido, pero pues no es lo mismo que ahorita. Entonces mucho de estar haciendo y en eso pues yo fui aprendiendo, ¿no?, en esa búsqueda. Y se va acabando el tiempo de la carrera, ya era mi último semestre, ya eran los últimos meses, y me dice, ¿por qué no entras a la maestría? Y yo la verdad, ya no sabía un trabajo o qué iba a hacer. Entonces, pues sí, me interesa, porque ahí hay gente que le sigue moviendo este asunto, estos temas de un sistema de información geográfico, de imágenes de satélite. Entonces, pues ahí sigue el trayecto, ¿no? Entonces entro a la maestría y hay algunos cursos que están ahí. Entonces me sigo preparando, cursos externos, entre otras cosas, ¿no? Cuando hablo de sistemas de información geográfico, como para puntualizar en esa parte, es una herramienta que nos ayuda a saber dónde están las cosas, ¿no? Yo quiero
tener varias opciones, y a lo mejor ahorita eso no lo acercan mucho, ¿no? Desde aplicaciones, de servicios, pues ya lo vemos siempre en un mapa, ¿no? O sea, siempre hay cosas en un mapa. El Google Maps es una herramienta que utilizamos, todos lo tenemos, ¿no? En nuestro celular, o sea, no lo se me hace raro alguien que ya no lo utilice, ¿no? Entonces, el saber dónde están las cosas, las distancias, las superficies, básicamente eso nos ayuda un sistema de información geográfica, ¿no? Entonces, información, ¿va? Pues, ¿qué hay? ¿Dónde? Y lo geográfico, ¿dónde está? Y sistema, pues para administrarlo, ¿no? O sea, esos tres componentes. Luego, esto evoluciona un poquito porque con la formación de la maestría, pues ya nos van inculcando estas cuestiones de la observación, del método científico, de que tenemos que reflexionar más en las cosas, ¿no? O sea, no ir tan una cuestión técnica, sino bueno, ahora tenemos que reflexionar, ¿va? Entonces, entre esa cuestión de esa reflexión, que es una maestría en ciencias que está ahí en la Facultad de Zootecnia y Ecología, más el otro componente que me fue gustando a mí, pues yo entré a descubrir que había otras cuestiones, que es la ciencia del dónde, o sea, dónde están las cosas y por qué suceden esos fenómenos naturales, sociales, ¿verdad? O económicos. Por ejemplo, hay algunas derivaciones, por ejemplo, geomarketing, ¿va? O sea, empresas que se dedican a ver dónde está su competencia o dónde son sus clientes potenciales, ¿verdad? También, entonces deciden dónde abrir una nueva tienda. Ya están haciendo ahí ciencia del dónde, o sea, dónde están las cosas. Otro ejemplo, pues ya más enfocado a lo de nosotros, es recursos naturales, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Dónde están los bosques? ¿Cómo es su condición? ¿Si están degradados? ¿Cómo es un fenómeno de la sequía? ¿Dónde está impactando más? En los pastizales, en las áreas urbanas también. ¿Cómo es el calor en el área urbana, ¿no? Está aumentando. Y bueno, si hay mucho calor en el área urbana, pues tenemos que saber cómo está el arbolado. Pues también podemos cuantificar hasta cada uno, hacer un censo, ¿no? Del arbolado. Y hay diferentes instituciones que se dedican a eso y que para poder mapear eso, pues utilizan un GPS, ¿verdad? O sea, registrar ese dato, esa información geográfica. Entonces, todos hacemos ciencia del dónde, solo que a lo mejor pues, no lo conceptualizamos, no le ponemos el concepto como tal, ¿no? Muchos compañeros, yo trato como de defender esto porque me gusta, ¿no? Dicen, no, es que es una herramienta nada más, es como un Excel. Entonces, yo ahí es donde les empiezo a platicar un poquito más, no, miren, es que podemos hacer esto, podemos llegar a conclusiones de por qué pasan ciertos fenómenos en el norte o en el sur, de donde sea, ¿verdad? De una ciudad, de los municipios, de los estados, del país, de las regiones, del mundo, ¿no? Porque todo tiene una distribución específica. Entonces vuelvo otra vez a información geográfica y en un sistema que vamos a administrar. ¿Cuál es tu función en la Facultad de Zootecnia y Ecología? Muy bien. Bueno, en la Facultad de Zootecnia tengo, o los profesores, ¿verdad? Hablando de compañeros y compañeras, tenemos funciones sobre cuestiones de gestión, de la academia, ¿verdad? Que es de hecho lo principal, y la investigación, ¿verdad? Cuando hablo de gestión, pues son cuestiones de que nos tenemos que vincular o relacionar con el exterior, ¿verdad? Por ejemplo, la gestión, llega una comisión, ¿verdad? Una comisión es básicamente una tarea que le asignan a la facultad porque tiene un quehacer, ¿verdad? Con la sociedad. Entonces dicen, tienes que ir a una reunión porque eres representante del consejo municipal, por ejemplo, ¿no? Entonces buscan los perfiles de qué profesores pueden estar relacionados con ello, ¿verdad? Porque hay una base de datos de todos los profesores y ya pues atendemos, ¿no? La reunión. Entonces vamos, vemos qué es lo que nos están solicitando, ¿va? Pues que hay un proyecto que está haciendo tal dependencia, entonces ahí nos piden hacer una revisión o dar una opinión, ¿verdad? Esa es como la gestión. Ahí hay muchos tipos de gestión. Luego la academia, pues es el quehacer, ¿verdad? Ahora sí de todos los días, es pues la cátedra, dar clases, ¿verdad? Tanto a nivel licenciatura. Ahí en la facultad pues está la ingeniería en ecología y la ingeniería en zootecnia y sistemas de producción. Luego tenemos las maestrías, ¿verdad? Tenemos tres maestrías, maestría en ciencias, maestría en ecología y medio ambiente y maestría en estadística. Entonces ahí también pues aportamos un poquito desde la parte del pensamiento espacial, ¿verdad? O la ciencia del dónde. Y pues se tiene un doctorado. Esa es la parte de la academia, ¿no? Todo eso hay que cubrir. Y finalmente la investigación, ¿va? O sea, el estar desarrollando, pues ahora sí que manuscritos, journals, ¿va?
estar generando artículos de divulgación, capítulos, ¿va? Entonces estamos bajando todo ese conocimiento. Todo lo que se genera pues tiene que quedar plasmado, ¿verdad? Porque tiene que llegar a la sociedad, ¿verdad? Diferentes en lenguajes técnicos, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces esos tres son... Es parte de tu actividad ahí en la facultad. Es el que hacer, ¿verdad? Pues muy interesante. Regresándonos un poquito, nos gustaría que nos definieras qué es y cómo funciona un sistema de información geográfica. Muy bien. Y ya un poquito más, a lo mejor técnico o detallado, ¿no? Cuando hablamos de un sistema de información geográfico, pues hay muchos conceptos. Hay un concepto muy específico en Internet, o varios, ¿no? Muchos, hasta la inteligencia artificial ahorita tiene su concepto que lo podemos consultar. Sí, claro. Pero cuando hablamos de un sistema de información geográfico, hablamos desde tener datos, ¿va? Datos que pueden ser de instituciones, de las mismas universidades, de quien sea, ¿no? Datos. Y luego tenemos una cuestión de cómo los administramos, ¿va? Administramos para analizarlos, ¿va? Para llegar a conclusiones, para ver qué nos dan más allá del dato, ¿no? O sea, ya lo convertimos de dato en información. Pero le vinculamos algo interesante, ¿va? El espacio geográfico, ¿no? O sea, la colonia. Hay algunos que son AGEPS, ¿va? Una AGEPS, un área estadística básica que maneja el INEGI en particular. Municipios, entre otras cosas, pero esas son delimitaciones hechas por el hombre, ¿no? Antropogénicas, ¿verdad? Algo que nosotros definimos, porque hay otros tipos de limitaciones que también juegan un rol en el espacio, ¿verdad? Como una cuenca, como una región ecológica. Entonces también ahí tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, un sistema de información geográfico es que podemos administrar, es una administración de datos, pero que tienen una georreferenciación, ¿va? Un lugar. Cuando hablo de georreferenciación, pues es esto, ¿no? O sea, darle una coordenada. Bueno, ya voy otro término, ¿no? Entonces, una coordenada, pues es imaginando un plano cartesiano, ¿no? Tenemos X y tenemos Y. Entonces, avanzo una casillita en X y avanzo 2 en Y. Ya tengo mi coordenada 1, 2, por ejemplo, ¿no? Eso mismo es la función que se asocia a todo eso, lo asociamos a dónde están, ¿va? Entonces, nada se va a repetir en el espacio. O sea, no sé, una casa, pues está en un lugar, ¿va? Nosotros tenemos, cuando la dibujamos en ese sistema de información geográfico, pues no le podemos poner encima otra casa, porque pues en la realidad no están empalmados, ¿no? Entonces tenemos que administrar muy bien eso, pero ¿dónde está esa casa? Y ese sistema lo tenemos que tener bien afinadito. Entonces es una cuestión de administrarnos y ver dónde están las cosas. Me parece muy genial lo que estás platicando, y sobre todo ahorita me llama mucho la atención la ciencia del dónde. Es un concepto que yo no había escuchado. Me parece pues muy innovador y que tiene mucha ciencia, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ha evolucionado el uso de los sistemas de información geográfico en la academia y en la gestión territorial en México? Bueno, hay grandes personajes a nivel México. Yo tuve la oportunidad de ir a hacer una estancia en la UNAM, en una como extensión que tienen, no en la mera UNAM en la capital, sino fui a Morelia, en el Centro de Investigación y Geografía Ambiental. Ahí ellos trabajaban, había varios expertos, ¿no? Con quien fui a buscar un poquito más de de preparación, ¿no? Y uno de ellos pues fueron los que generaron algo que se llama un programa de ordenamiento ecológico del territorio, ¿no? O sea, para ordenar el país se desarrollan estos programas, ¿no? Estos documentos, estos trabajos, y pues todo esto se basa en saber dónde están los recursos naturales, cómo se distribuyen las ciudades, cómo es el agua, cómo es el clima. Entonces todo eso pues se maneja pues ahora sí que en estos mapas, en cartografía, administrado por un sistema de información geográfico, ¿no? Entonces ahí es donde yo conozco a estos personajes, ¿verdad? Y pues trato de aprenderles lo más que pueda, ¿no? Y había otros, ¿no? Que se dedicaban en diferentes áreas de trabajo. Pues muy interesante, muy interesante. ¿Cuál es el papel de la cartografía? Primero definir qué es cartografía. ¿Cuál es el papel de la cartografía en nuestra vida diaria y cómo influye en la planificación urbana y ambiental? Ok. Bueno, cartografía, de hecho hasta el concepto de repente lo escuchan y dicen, sí es así, sí es una ciencia y es un arte, porque también a veces hay unos mapas muy bonitos y pues parecen pinturas, ¿verdad? De los océanos, de los continentes, de áreas muy particulares, y se ven pues muy bonitos. Pues es una ciencia y un arte de generar
pues mapas, por así decirlo, ¿va? Pero que nos van a mostrar la ubicación, ¿no? De lugares, de recursos, de ciudades, de las personas. Y bueno, en las cuestiones de planificación territorial o desarrollo urbano, ¿va? Pues ahorita juega un papel crucial, ¿no? Porque cómo es el comportamiento de la sociedad, ¿no? Desde cuántas personas hay en ciertas colonias, cómo es la densidad, ¿ah? Porque a lo mejor hay muchas personas pero poco espacio, entonces eso genera otras cosas, ¿no? Como no sé, cuestiones de a lo mejor violencia, ¿va? Y otros lugares que son menos densos tal vez y con a lo mejor cuestiones de empleabilidad o gente que es económicamente activa. Todas esas características, muchos conceptos, ¿verdad? Pero que podemos asociar a un lugar, ¿verdad? Porque una colonia pues no se va a repetir en otro lado, ¿no? Entonces el papel de eso es importante porque conocemos dónde están pasando las cosas y luego hacia dónde va proyectados el crecimiento urbano, estas cuestiones de dónde van a haber nuevas carreteras, dónde va a haber nuevos parques industriales. Esos parques industriales les van a traer más población, más trabajo, ¿no? Entonces va a mover el espacio. Entonces así se configura el espacio, ¿no? Y todo eso lo administramos, ¿verdad? O lo administran. Claro. Y hasta este punto surge una pregunta inquieta. ¿Cómo lo hacen? ¿Con imagen satelital? Recorriendo las calles. Técnicamente, ¿cómo se hace la cartografía? Sí, es un conjunto de muchas cosas. Es imágenes satelitales de muy alta resolución o gente que va y hace levantamientos con GPS, ¿va? Van y marcan las coordenadas, ¿va? Para después dibujarlas en una computadora, ¿no? Antes se utilizaba mucho el AutoCAD, todavía se utiliza. Y ahora AutoCAD, un sistema de información geográfico, hay softwares, por ejemplo, QGIS, ¿va? Es un software libre que se utiliza para hacer estos dibujos que están asociando coordenadas. Entonces el conjunto del trabajo en campo más el conjunto de una imagen de satélite, pero ahorita más reciente o cuando queremos algo más detallado utilizamos imágenes de drones. Los drones también nos generan imágenes de muy alta resolución, ¿va? Donde podemos ver casi a nivel de un blog, o sea, a nivel ahí de un blog lo medimos en la imagencita y tiene las mismas dimensiones. Entonces vamos a trazar ahora sí que la casa como tal y de ahí juntamos esa información, ¿no? Es lo de campo más lo que nos dan los drones. Y los drones ahorita también ya es una tecnología que es otra fuente de datos que nos están dando y que nosotros mismos podemos manejar, ¿va? O sea, nos capacitamos, manejamos un dron y yo genero la imagen de donde yo quiero, ¿va? Y bueno, hasta aquí con todo lo que nos has platicado, que es por demás importante, ¿qué papel tiene la inteligencia artificial en esta área del conocimiento? Es muy interesante porque pues la inteligencia tiene ya ahorita yo creo que unos 2-3 años que está con nosotros, ¿verdad? O sea, fuertemente ya en nuestras computadoras, en nuestros celulares, pues accedemos a estos generadores, ¿no? De texto o de imágenes o de muchos otros tipos de inteligencia artificial. Pero en particular hay un campo que se va desarrollando que se llama GeoAI. O sea, así lo denominan. De hecho, ya varios autores a nivel internacional ya hay textos publicados, ¿no? Donde lo van como, pues, ahora sí que bautizando de esta forma, ¿no? GeoAI, ¿no? Geointeligencia artificial, donde combinan precisamente todo esto de lo que maneja, de lo que comento, ¿va? De la información, pero ahora asistidos, ¿va? Por inteligencia artificial. Entonces, de hecho, ahorita nos permite automatizar algunos procesos o acelerar algunos procesos que a lo mejor antes tardaban un poquito más, ¿no? Mucho de esto se asiste también con programación, ¿no? Entonces, quien no tiene nociones de programación, pues ahorita puede hacer uso un poquito de la inteligencia artificial para adelantar, ¿no? Necesito este proceso que de plano tal sistema no lo tiene. Bueno, pues hay algunos programas, ¿va? De software abierto, ¿va? Libre, no tienen costo, que podemos programarlo y nos deja ahí ahora sí que cierra esta brecha, ¿no? Nos acerca más a herramientas más poderosas, ¿no? Pues sin duda la inteligencia artificial está invadiéndonos en un montón de áreas. ¿Cómo se aplican estas tecnologías en la gestión del agua y monitoreo de recursos naturales? Bueno, en los recursos naturales pues se está trabajando, ¿no? Desde muchas perspectivas, al menos en el área de la Facultad de Zootecnia y Ecología, ¿no? Desde los pastizales, los bosques, las zonas de transición. Bueno, cuando hablo de una zona de transición pues es un área de intercambio, ¿no? Entre un bosque, un pastizal,
Y ahí, pues lo que queremos ver es cómo es esa condición de la vegetación, ¿va? O sea, cómo está evolucionando, por ejemplo, si está más verde o si con el tiempo pues las sequías están realmente impactando, porque eso afecta los sistemas productivos, ¿no? O sea, como la ganadería, la agricultura. Entonces ahí pues ya estamos viendo cuestiones de la sequía, ¿no? Cómo está impactando. Y hay datos, hay información. Ahorita, como comentaba, a lo mejor que cuestiones de INEGI, ¿no? Algo más nacional, algo más local, ¿no? Tal vez. Pero resulta, hay datos y también tratamos como de hacer que las personas se acerquen a ellos, ¿no? Hay datos a nivel planetario o global, ¿va? Que todos los días están dándonos, están registrando algo, ¿no? Como precipitación, temperatura u otras cosas, ¿no? El acercar a las personas a eso es importante, ¿no? Porque casi diario los estudiantes o alguien que de repente va ahí externo a la facultad y dice, oiga, es que necesito saber cuánto está lloviendo en este lugar y hay otros datos que ahorita no tienen información. Entonces digo, bueno, hay estas alternativas, digo, es con lo que contamos y son datos continuos, ¿verdad? O sea que si nos dan información desde hace, no sé, 40 años hasta ayer casi interno, 2025, ahora en marzo, ¿no? Entonces, cuando vemos el reporte del clima, ¿no? Que vemos ahí a alguien que está presentando, ¿no? Y que dice, no, el pronóstico para los próximos 5 días, eso viene de imágenes de satélite, pero esas imágenes de satélite están capturando la información climática. Entonces es un tipo de imágenes de satélite que están capturando, ¿no? Y que están todos los días o casi por horas o cierto tiempo en el día están capturando información. Ese es un tipo de imagen de satélite. Hay otras imágenes de satélite que nos provee, ¿verdad? Sobre todo la NASA es un proveedor a nivel planetario que captura otro tipo de imágenes que son más como visuales, es una fotografía, como si yo le sacara una foto al suelo, ¿no? Entonces ahí ya capturé, hay roca, hay un poquito de suelo y una banqueta. Bueno, vamos a imaginar que eso ahora desde el espacio, ¿va? Entonces hay un conjunto de satélites, por ejemplo, unas plataformas que se llaman Landsat, que son la primera plataforma. Desde los 70 más o menos nos comparten información, es pública, ¿va? Y ahí podemos monitorear cómo son a nivel bosques, a nivel crecimiento de las áreas urbanas, a nivel de la cuestión de los matorrales, los pastizales, ¿va? O de la frontera agrícola. Cuando hablo de la frontera agrícola, pues cómo es ese incremento, ¿no? Cómo estamos haciendo cambio de uso de suelo también ahí, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Lo que podemos entrar en términos de ordenamiento territorial en diferentes escalas, ¿no? O sea, la ciudad, pero también a nivel estado de Chihuahua, ¿no? Entonces, o a nivel una cuenca transfronteriza, tal vez. Cuenca, pues un espacio que se comparte donde se drena el agua, ¿no? Transfronteriza, pues porque está a lo mejor entre 2 países, ¿no? O 3 países. Entonces, lo que quiero es como evidenciar o platicar aquí un poquito de las escalas de lo que podemos hacer con esta información geográfica, o sea, que no se limita a trabajar en un barrio, una colonia o la ciudad, sino que podemos tener una perspectiva desde los municipios, desde el estado, desde el país o planetario, ¿no? En ese sentido va esta información que está ahí, entonces accedemos nosotros a ella, pero ¿cómo le hacemos para que llegue a las personas? ¿Va? Ese también es el reto. Es un gran reto, claro. Ahorita que mencionas herramientas como la NASA y algunos otros sistemas que te proveen de información, me lleva también a hacer una pregunta. ¿Tú como investigador trabajas de manera colegiada con algunas otras instituciones, otras universidades, con otras áreas del conocimiento? Sí, trabajamos inclusive he impartido clases en la Universidad de Guanajuato. En una cuestión virtual, ¿no? Ahora con la virtualidad pues nos acerca a compartir experiencias con estudiantes de otros lados, ¿no? También colaboramos en comités Comités pues es parte de un grupo de profesores que están asesorando a un estudiante, ¿no? Comités también en la Universidad de Guanajuato, pero también he asesorado a estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la UAMEX, precisamente en una especialidad que tienen ellos en geoinformática. Entonces, ahí poco a poco, entre colegas, pues hemos estado apoyando a gente de varios estados, ¿no? Esperamos poco a poco pues irnos también internacionalizando. En la cuestión internacional pues participamos en una
en una sociedad, ¿va? Bueno, por ahí lo comentabas al inicio, la sociedad americana o la sociedad de agostaderos, ¿no? Entonces tratamos de ir a esa reunión para ver esas perspectivas, sobre todo aquí, ¿no? Con el país vecino, y pues bueno, nos traemos muy buenas experiencias, ¿no? Que habrá que definir, perdón, ¿qué es un agostadero? Muy bien, pues es un área de pastoreo, ¿no? Por así decirlo, donde se lleva una actividad productiva. Así a grandes rasgos, ¿no? Entonces, pero bueno, desde esa perspectiva, porque yo no soy experto en eso, pero resulta que utilizan mucho esto de la percepción remota y los sistemas de información geográfica para administrar los ranchos, ¿verdad? Entonces están aplicando tecnología. Entonces digo, bueno, nosotros también podemos hacerlo, pero hay que ir a rescatar todas esas experiencias. Pues me parece de suma importancia todos estos temas, que la verdad de las cosas es que pues a veces somos ignorantes de muchas cosas. Yo no tenía idea de esto que estás platicando, muy interesante. Y ha llegado el momento de hacerte una pregunta también sobre la Facultad de Zootecnia y Ecología, acerca de qué es el Centro de Análisis Espacial y Modelación de Ecosistemas, el CAEM, cuál es su antecedente, cuál es su función y cuál es su impacto. Excelente. Bueno, el KM surge hace 2 años, un poquito más de 2 años, de un grupo de profesores interesados en pues principalmente reunir, ¿no? Concentrar todas estas cosas desde diferentes áreas de trabajo, ¿no? Pero todo enfocado en, como decía, análisis espacial, ¿verdad? O con nuestra base de la ciencia del dónde, ¿no? Este esfuerzo, pues lo que tratamos de hacer es primero darle un nombre a algo, ¿no? O sea, tenemos que tener un espacio definido y donde estemos concentrando pues trabajos, ¿verdad? Estudiantes que les interese también esto, ¿no? O sea, el aprender un sistema de información geográfico, sobre percepción remota, que hablaba de eso un poquito, es este asunto, ¿no? De las imágenes de satélite. Todos estos temas, y luego ya vinculándonos con otras cuestiones, ¿no? Como la ecología, la zootecnia, entre otros trabajos áreas y trabajos que se desarrollan ahí en la facultad, ¿no? Entonces, lo empezamos a plantear desde esa forma, no solo desde la parte como de la academia, sino para poco a poco ir ofreciendo servicios, ¿verdad? O sea, había muchas personas que necesitaban la actualización de un plano porque lo traían, no sé, casi se vea muy borroso, entonces decían, oigan, necesito que me lo vuelvan a trazar. Entonces empezamos a ver ahí que era un área de oportunidad, en esa cuestión de servicios, en esa cuestión de asesorías de los mismos estudiantes internos y estudiantes de otras facultades, así como profesores o investigadores, ¿no? de diferentes centros de investigación o institutos de investigación que hay en el estado. Entonces, entre todo eso vimos pues que había una diversidad de muchas cosas que podamos abordar con el sistema de información geográfica, con esta administración de datos, desde a lo mejor algo muy sencillo como dibujar un mapa, hasta algo como ya hacer un procedimiento con una imagen y sacar un índice de vegetación, ¿va? Bueno, cuando hablo de un índice de vegetación, pues es algo que nos muestra ciertas propiedades, ¿no? O sea, está muy seco aquí, pues porque es la época de secas tal vez, no ha llovido, o hay un periodo de sequía, pues que ya tiene 3 años y está muy marcado, ¿no? Entonces, llegar a esas cosas, podemos llegar a verlo, ¿no? A verlo muy pues muy gráfico en un más que un gráfico, en un mapa, ¿verdad? Pero un mapa que nos muestra una distribución de algo. Entonces, todos estos esfuerzos surgen y los vemos ahí plasmados en que son necesidades, y bueno, decimos, vamos a abrir un área, pero que sea más allá de solo generar información o dar asesorías tal vez, ¿no? Sino vamos ahora a analizar cosas, ¿verdad? Que tengan que ver con el espacio. Entonces, Centro de Análisis Espacial y Modelación de Ecosistemas, ahorita es un nombre, ¿verdad? Pero luego escala a un laboratorio, y cuando ya está en un esquema más oficial de laboratorio, pues permite que podamos pues procurar fondos, ¿verdad? Para en un sentido pues irnos armando de lo que hablaba ahorita tal vez, de cuestiones de tener un dron, más GPS, ¿verdad? Contamos con algunos, ¿verdad? Que se utilizan mucho para las prácticas de los estudiantes, pero también estamos también drones porque luego vienen servicios, ¿verdad? Como ofrecer un proyecto o algo, y necesitamos pues ir a recolectar esos datos, ¿verdad? Que van a tener una coordenada o un dónde.
El impacto, pues bueno, es las personas, o los estudiantes, o no solamente estudiantes, ¿no? Sino alguien que llegue, que quiera una asesoría sobre eso, pues es lo que queremos ir dejando poco a poco, ¿no? O sea, que conozcan el centro, que vean las potencialidades que tiene y no solo por la facultad o las facultades o la misma universidad, sino cualquier lugar que quiera ir, ¿no? Entonces poco a poco hasta empresas, pues vamos dándoles asesorías y compartiendo este conocimiento técnico que bueno, es que lo adopten, ¿verdad? Ahora sí que casi, como dicen, las matemáticas es algo que necesitamos todos los días, pero dicen, pero ¿cómo las aplico, no? Y nada, que estamos haciendo matemáticas todos los días. Pues ahora sí que la ciencia del dónde, o la georreferencia, o el Google Maps, todos los días lo hacemos, ¿verdad? Una estrategia de geomarketing de alguien que quiere abrir su negocio, pues, ¿dónde está mi competencia? ¿Dónde mejor me conviene vender tal vez para yo tener ahí una mayor oportunidad? A lo mejor no somos expertos en geomarketing, pero les decimos, mira, la funcionalidad del utilizar los mapas es esto, y tú mezclarlo con lo que a ti te gusta. Y hay sinergia en muchas áreas, la economía, en lo social, antropología, la ecología, pues los geógrafos son padres de esto, biólogos, muchas áreas del conocimiento, ¿no? Ingenieros en desarrollo territorial, pues necesitan conocer el territorio, muchas áreas, ¿no? Entonces, ese es el impacto que queremos llegar. Bueno, pues me suena muy interesante toda esta definición de este concepto de este Centro de Análisis Espacial y Modelación de Ecosistemas. ¿Realizan algunas prácticas, actividades o qué es lo que hacen ahí normalmente? Bueno, ya ahorita es concentrar estudiantes que quieran ir a participar, ¿no? Por temporadas, pues llegan, realizan su tesis, ¿verdad? Con lo que se quieren titular, pero pues nosotros enfocados en estos temas, ¿no? Es lo que les brindamos. Ahorita más reciente, pues hoy ya tenemos un par de años, estamos ofreciendo cursos de capacitación, hemos tenido cursos con gobierno del estado, que ellos han mandado un grupo de personas de un departamento en particular y cursos personalizados. O abrimos una convocatoria y esperamos a que se reúne un grupo de personas de diferentes lugares, estudiantes, profesionistas, profesores, y llegan ahí. Entonces también. ¿Y en qué consisten los cursos? Los cursos van desde cuestiones muy básicas, o sea, algunos de sistema de información gráfico, pero básico, el aprender a utilizar el SIG, todos estos conceptos que mencionábamos, los mencionamos ahí, ¿verdad? Hasta cursos muy especializados, ¿verdad? O sea, hay uno en particular que hemos lanzado que trata sobre evaluación multicriterio, ¿no? Mencionándolo, pues evaluación, ¿verdad? Multicriterio, múltiples criterios. Entonces, cuando estamos viendo la ciudad, el espacio, el territorio, imaginemos que tenemos un pastel que está en muchas capas, ¿verdad? Entonces, la primera capa es, pues ahora sí que todo lo construido. La segunda capa es dónde están las personas. La tercera capa es dónde están los negocios. La cuarta capa es dónde están los trabajos. La quinta capa es dónde están los parques. Imaginemos que ya tenemos todas esas capas y las apilamos, ¿no? Las agrupamos. Eso es multicriterio, tenemos muchos criterios y queremos evaluar qué pasa en esa zona, ¿no? Entonces, cuando los juntamos, más allá de una base de datos, ¿verdad? Que solo vemos columnas y filas, aquí vemos más bien cómo están distribuidos todos estos elementos que aquí comento, ¿verdad? Entonces, cursos muy especializados, ¿no? Como evaluación multicriterio, cursos básicos de capacitación, y ahorita ya más recientemente, pues estamos con un proyecto que bueno, pues es la primera vez que se va a lanzar y esperemos que sea recurrente, ¿no? De un diplomado. Ya va a ser un poquito más extenso, ¿no? Va a durar 6 meses, pero pues la idea es que dure año con año, ¿no? Pues me parece genial. ¿Podrías compartirnos algún caso de éxito donde el uso de estas tecnologías ha sido determinante? Bueno, pues hay muchos casos de éxito, a lo mejor no los volteamos a ver, no sé por qué, es un mapa o es cartografía o lo vemos a lo mejor muy sencillo, ¿no? Lo simplificamos tal vez. Algo que yo he visto recientemente y está vinculado muy raro con inteligencia artificial y Facebook. Pero vamos a decir, ¿y cómo? Bueno, resulta que estas grandes empresas, no solo Facebook, también Amazon, están entrándole a esta cuestión de generar cartografía a nivel planetario, pero con muy alta resolución, es decir, ellos casi pueden plasmar en 1 metro cuadrado, con sus grandes computadoras, ¿verdad? Que tienen ellos sus servidores, generaron un mapa a nivel global de la altura del arbolado, o sea, qué tan altos son los árboles. Entonces generaron un mapa a nivel de todo el planeta de los árboles. Entonces,
con 1 metro de resolución, o sea, 1 metro por 1 metro. Eso no se había podido haber hecho antes, y ahora con sus grandes capacidades de computación más la inteligencia artificial lograron hacer esa estimación para saber cómo están los bosques actualmente, o sea, cómo está la deforestación, cómo está la degradación y dónde está permeando principalmente. Bueno, se enfoca el proyecto fuertemente en las partes de Brasil y algunos otros bosques o los pulmones del mundo, ¿no? Porque pues necesitan ir viendo cómo va ese avance, ¿no? O si se está mitigando. Así, hay muchos ejemplos y se está generando ahorita ya, gracias a la incorporación de estas tecnologías de la inteligencia artificial, más grandes datos de imágenes de todo el mundo, se están haciendo muchos mapas o cartografía. Por ahí, bueno, a lo mejor aquí haciendo un paréntesis, hay un mito muy interesante cuando dicen que hacer un mapa es algo muy sencillo, es muy rápido, ¿verdad? Como que se tiene esa idea, ¿no? Lo hace de volada. No, sí, o al menos aquí platicar, pues es algo que lleva su tiempo cuando se hace bien, claro, ¿verdad? Porque si lo queremos hacer así express, pues bueno, a lo mejor puede tener esos detalles, pero es un mito que se haga muy rápido o que lo podamos entregar en unas horas porque alguien nos lo está pidiendo. No, sí, eso no es así. Y es parte de algo que a lo mejor yo le digo así, o lo he aprendido en otros lados, que le llamamos malas prácticas cartográficas, ¿verdad? O sea, decir, es un mito, se puede hacer rápido, no es cierto, ¿verdad? Esto siempre se trabaja con calma, con detalle, ¿verdad? Y hay que estar razonando qué es lo que estamos haciendo. Creo que como en todo, ¿no? Entonces, también en esto, y se los digo siempre con de repente los colegas, ¿no? Dicen, no, es que eso sale muy rápido. Y dicen, no, disculpe, así yo defiendo pues también. Claro, mi ciencia. ¿No? Sí, así es. Doctor Jesús Alejandro Prieto Amparán. ¿Correcto? Sí. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación del Universitario Podcast y conversar de estos temas tan interesantes. Nos gustaría concluir este podcast, este episodio, con una pregunta que también es muy importante para nosotros. ¿Cómo invitarías a nuestra audiencia a que se interese por el camino de la ciencia? Okay. Pero bueno, primeramente pues agradecerte el espacio, el poder aquí compartir con ustedes algo de lo que espero sea de utilidad. Y los invito a que este camino de la ciencia pues es... Todos los días lo hacemos, ¿no? A lo mejor no le llamamos ciencia, pero desde la observación, desde ser curiosos, desde entrar en un proceso de reflexión de qué es lo que estoy haciendo, la paciencia tal vez en algunas cosas, ya de por sí es hacer, es empezar, ¿no? A tener esa curiosidad, y los invito a que compartamos este camino de la ciencia, pues porque les digo, todo lo hacemos, ¿no? Todos los días lo hacemos, solo que hay que ahora sí que hacerlo con más conciencia tal vez. Excelente, pues muchísimas gracias, doctor. ¿Algo más que desees agregar? Bueno, no, por mi parte sería todo. Los invito a que se relacionen un poquito con esto desde la perspectiva de un servidor, con la ciencia del dónde, ¿no? Todos los días hacemos un poquito de esto. Repito, el uso del Google Maps, el uso a lo mejor de otras tecnologías, ¿verdad? Y estamos viendo el dónde están las cosas. Entonces, por eso, y lo he escuchado en otros lados, ¿no? Es la ciencia del dónde, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pero ¿dónde está ubicado eso que estamos haciendo? Y bueno, creo que podemos tener un mejor entendimiento de las cosas. Por ahí tenemos una frase, ¿no? De que lo que a lo mejor los otros no pueden ver, nosotros pues nos encargamos de que lo vean. Excelente, pues muchísimas gracias, Doc. A ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales, muchísimas gracias. No olviden compartir este contenido para que cada vez seamos más los interesados en contenidos de divulgación de la ciencia aquí en Chihuahua. Por su atención y compañía, muchísimas gracias. Mi nombre es Pedro Amaya y nos vemos y nos escuchamos en otro episodio más de El Universitario Podcast. Mientras tanto, cuídese mucho y no se le olvide que todo tiene su ciencia.